Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Gonzalo Hernández Licona, él es el secretario ejecutivo del Coneval. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Mari Carmen, quiero saludarlos. Igualmente. Oye, Gonzalo, bueno, pues hoy se está a conocer datos que demuestran por qué ganó López Obrador y por qué hay tanta gente enojada con el sistema económico. 71.9% de la población indígena vive en la pobreza. Esto es alarmante, a pesar de que el campo está generando tantas exportaciones. La realidad es que los indígenas siguen estando muy pobres. Cuéntanos sobre estos datos. Son datos de la pobreza 2016, que es la última que tenemos, Mari Carmen, que la dimos a conocer el año pasado, pero que en este día sobre la población indígena vale la pena recordarlo, y además vale la pena recordarlo exactamente en esta transición, porque si hay algún pendiente social de México para los siguientes años, es la población indígena, ¿no? Sí hemos tenido avances en materia de calidad de la vivienda, en materia de asistencia escolar de niñas y niños en la población indígena, a la primaria, a la secundaria, incluso a la preparatoria. Ha habido avances en acceso a los servicios de salud a partir, por ejemplo, del Seguro Popular. Entonces ha habido avances que no se pueden negar. Pero sigue siendo cierto dos cosas. El nivel de pobreza de la población indígena, que ya lo decías tú, casi 72%, a diferencia del resto de la población, que es 43.6%. Es una gran diferencia. Y en segundo lugar, las brechas que hay entre la población indígena y el resto de la población siguen siendo muy altas, a pesar de los avances que tenemos. Entonces, si queremos, y eso es lo que enfatizamos en el Coneval, en esta transición con los amigos del equipo de transición, con el nuevo gobierno, es si queremos un país de igualdad de oportunidades, es decir, que no dependa si eras hombre, mujer, indígena, no indígena, población con discapacidad, el acceder a los mejores puestos, el acceder a las mejores actividades económicas, sociales y políticas. Si queremos un país de igualdad de oportunidades, un buen ejemplo es poder darle mucho más énfasis, mucho más poder, muchas más oportunidades a la población indígena del país. Gonzalo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches. Hola Marco, un abrazo, ¿cómo estás? Igualmente, Gonzalo, pues creo que lo que señalas hoy, lo que señala Coneval, es muy preocupante, y yo te preguntaría, ¿de qué manera fortalecer esta lucha para abatir la brecha económica entre la población indígena que vive en pobreza y el resto de la población? ¿De qué manera lograr un mayor avance? Tenemos años con el tema y, como tú mismo lo reconoces, aunque ha habido algunos avances, han sido insuficientes. Mira, muchas veces se ha tratado históricamente, Marco, de la población indígena marginada con muy poca voz, ¿no? Y eso ha implicado pues que cuando hay grupos de poder en un país, México no es la excepción, pues la gente se reparte los recursos pues entre quien tiene, entre quien grita más y quien exige más, y los grupos de poder. Entonces la población marginada, la población sin voz, pues, se va quedando rezagada. Y por lo tanto, otorgar mucho mayor poder, otorgar mucho mayor voz, otorgar muchos mayores recursos que tengan sentido a la población indígena, es algo importante. Un ejemplo, tomo dos ejemplos. La calidad de las escuelas en México es muy heterogénea. Las escuelas de peor calidad son las escuelas de la población indígena. Entonces, pues a pesar de los avances importantes en la asistencia escolar de la población indígena, ha habido avances en el número de años que tienen ahora de escolaridad más que hace unos años. Pues si la calidad de las escuelas es la peor del país, va a ser bien difícil poder tener un país con igualdad de oportunidades, y eso implica darle mucho mayor recurso y mucho mayor énfasis a la calidad de las escuelas indígenas, incluyendo las escuelas que necesitan el bilingüismo, ¿no?
y no dejar a las lenguas indígenas en un rezago. Otro ejemplo, el acceso a la justicia. El pésimo acceso, el pésimo sistema de procuración de justicia que tenemos en el país, pues cuando se pone a competir en un juicio, pues un indígena con un indígena con un poderoso, pues va a ganar el poderoso. Entonces el indígena va a quedar en la cárcel por robarse un pan, por hacer cualquier cosa menor, y gente con poder saldría de la cárcel inmediatamente, lo cual implica otro ejemplo de desigualdad de oportunidades en el país. Claro, Gonzalo. Saludos, José. ¿Y usted cómo estás? ¿Cómo te va? Pepe, ¿cómo estás? Un saludo muy grande. Que igualmente un fuerte abrazo, Gonzalo. Oye, Gonzalo, en otro tema, también referente obviamente al Coneval, ahora se está discutiendo mucho el salario mínimo, si se va a aumentar o no, para que llegue, y la referencia que a mí me gusta mucho es la referencia al Coneval, la línea de bienestar, tanto primero como la canasta alimentaria, la parte básica, como la línea de bienestar ya con diversos servicios, educación, salud, vivienda, en fin. Cuéntanos en cuánto está hoy en día la línea de la canasta alimentaria, en cuánto está la línea de bienestar del Coneval diario, un poco para normar ideas de cuál es el reto para que el salario mínimo pueda llegar ahí. Mira, alrededor, va cambiando mes con mes, pero alrededor de 2.800 pesos por persona al mes es un referente importante del bienestar mínimo, y lo que hemos dicho en el Coneval desde hace muchos años, y lo hemos comentado con ustedes, Pepe, ahí en el programa, es que el salario mínimo ha estado tan rezagado en muchos años en el país que sí da para poderlo seguir elevando de una manera que no sea la inercial de los últimos 10 años. De hecho, hay que reconocer que sí hubo un incremento mayor al inercial en los últimos 2 años, pero que nosotros creemos que sí se puede seguir aumentando más sin que hubiera problemas ni en el mercado laboral, ni tampoco problemas de inflación. Entonces, sí me parece que tiene sentido hacer el esfuerzo de incrementar el salario mínimo alrededor de los 90 y tantos, 100 pesos, porque sí se puede sin así afectar el mercado laboral. Efectivamente, para superar la pobreza, uno requiere mucho más cosas. Por ejemplo, una economía que crezca más, una economía que genere más empleos, y por lo tanto una economía que aumente la productividad. Es decir, no queremos que el salario mínimo sea la única herramienta de superación a la pobreza, pero sí es una herramienta que se puede utilizar en combinación con otros ejercicios y otras herramientas. Oye, y también cambiando un poco de tema, hoy López Obrador reiteró que va a duplicar el apoyo a los adultos mayores. Habló de un presupuesto de 300,000 millones de pesos. Ustedes deben tener cifras, también quiere dar pensiones a los discapacitados. ¿Han hecho ustedes en el Coneval un ejercicio de cuánto implicaría realmente duplicar la pensión, la beca a los chavos de la prepa, todo esto, todo ese programa social? Mira, hemos estado platicando con el equipo de transición y les hemos dado información, esperemos que valiosa, tanto en el tema de adultos mayores como en el tema de población con discapacidad, ambos en pobreza, porque hasta donde entendemos la idea es que se va a empezar primero con la población adulta en pobreza y con la población con discapacidad en pobreza. Entonces va a depender mucho de cuál sea el alcance de los dos programas para ver el presupuesto final, ¿no? Porque es muy diferente, Mari Carmen, si el apoyo de adulto mayor en este programa nuevo con el ingreso, el apoyo duplicado, es universal para todos, o si se privilegia a la población que no tiene pensión formal, que sería una lógica muy evidente de empezar con la población que no tiene nada, ¿no? De hecho, en las cifras decíamos, hay cerca, si mal no recuerdo, Mari Carmen, del 20-23% de la población adulto mayor que ni tiene pensión, ni tiene ningún programa de adulto mayor no contributivo. Entonces, empezar por esa población nos parece importante. Pues, dependiendo
de la programación, de cómo van a ir avanzando, va a ser el presupuesto que se requiera, que creemos que es importante. Un punto adicional, si tengo tiempo todavía, es que otra sugerencia sí, adelante, que hemos hecho es que si bien los programas hacia grupos concretos son importantes, como en el caso de adultos mayores, como en el caso de la población con discapacidad, sería también muy interesante poder ver cuál va a ser el sistema de protección social que sea mucho menos fragmentado que el que tenemos ahorita, claro, porque el peligro sí, de generar programas separados es volver a incrementar el número de programas y luego tener un problema. Y que se repitan, que se dupliquen, mayor. Claro. Gonzalo, muchas gracias. Gracias, Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval. Muchas gracias, Gonzalo. Un abrazo a todos. hasta luego. Vamos a un corte.